Bienvenidos a todos al programa de hoy en el que vamos a hablar de un tema que seguro que encontráis muy interesante, que es la historia de Japón. En esta serie de vídeos, van a ser unos cuantos, y en cada uno trataremos un apartado concreto de la historia de Japón, vamos a intentar comprender cuál ha sido la evolución del país nipón en los últimos siglos, especialmente en lo que comprende la época desde el Sengoku Jidai, que es la que veremos en el episodio de hoy, hasta el Japón actual. A lo largo de estos vídeos intentaremos ver cuál ha sido esa transición desde la visión romántica que teníamos de los samuráis con su katana hasta el Japón que conocemos actualmente de las grandes empresas tecnológicas. Para abordar este tema contamos con un buen amigo, estudiante de historia y especialista o apasionado del país nipón. Encantado, muchas gracias por haberme invitado y gracias a nuestros oyentes. Espero que algo de lo que comentemos aquí hoy pueda serles de ayuda e interés y que disfruten del programa. Por supuesto que sí. Antes que nada, ¿qué es Japón? ¿Por qué Japón es un país tan propio, tan suyo? Bueno, lo primero que debemos comentar es que, como es bien sabido, el Japón es un archipiélago. Y como todo el mundo conoce, pues los archipiélagos siempre tienen una idiosincrasia muy marcada, muy propia. Solo basta ver las Islas Británicas, por ejemplo, aquí en nuestro contexto europeo, y hacemos una comparativa, pues entenderemos del porqué de esas peculiaridades, ¿no? O sea, ese espíritu tan peculiar. Japón es peculiar para nosotros, pero también es peculiar para los asiáticos, para los coreanos o para los chinos, o los hongkoneses, por ejemplo. Es una tierra muy peculiar, con un espíritu muy característico y una cultura propia realmente que fascinante, no solo para los europeos, insisto, sino también para sus vecinos asiáticos. También podríamos hablar de un Japón que hasta bien recientemente ha estado siempre centrado en sí mismo, que no ha querido expandir su cultura hasta que no entró en la modernidad, que sería mucho más tarde de lo que nosotros estamos acostumbrados en el mundo occidental. Exactamente, hasta el último tercio del siglo XIX, Japón estuvo encerrado en una política que se conocía como el Sakoku, la política de aislamiento, aislacionista, en la que por orden del Shogun era el principal señor de Japón, el Shogun de la familia Tokugawa, nadie podía entrar ni salir de Japón bajo pena de muerte, con excepción de los comerciantes holandeses, pero aún así cercados en una isla, la isla de Dejima en Nagasaki. Y eso en efecto... Me parece un muy buen punto de partida porque quizá podríamos empezar a hablar de la estamentación de la sociedad japonesa y un poco explicar cuáles son las diferentes jerarquías entre el shogun, el emperador, los daimios. De acuerdo. Mirad, eso es... Bueno, es complicado, es muy complejo, pero... bueno, podría haber por un programa entero, pero sí que tenéis que tener, a la hora de hablar de la sociedad tradicional japonesa, hay un personaje fundamental que hay que tener en cuenta, que es Confucio. Confucio, el filósofo chino, es el personaje clave en la distribución de los estamentos sociales japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses importaron muchísimos conceptos, muchísimas ideas de China, muchísimas. Bueno, de hecho, se comenta, ¿no?, a veces que importaron de todo menos los exámenes imperiales. Los exámenes imperiales son las oposiciones chinas, que para ser un burócrata en China era muy complicado, ¿no? Por eso en Japón no la incorporó y había más nepotismo y más corrupción en las altas esferas, porque no hacía falta hacer un examen para, ¿no? Bueno, pero la sociedad estamental es la confuciana, o la Confucio, vaya. Y bueno, aunque nosotros vamos a hablar del Sengoku Jidai, que es la Edad Media, la sociedad confuciana se consolidará plenamente
con el shogunato Tokugawa. Porque bueno, el shogun Tokugawa da en 1604 una suerte de tratado, un escrito oficial que se llama Los Preceptos, ¿no? Donde allí se establece ya definitivamente quién debe ocupar su lugar. Por tanto, ver, en el periodo sí. anterior al Sengoku Jidai, que estaría Sí. en torno a finales del siglo XV y finales... Sí, el siglo XV, siglo XVI. Exactamente. Sí. Previamente a este periodo en el que nos vamos a centrar hoy, ¿cuál sería la estructura en la que se basa Japón? Se basa Sí. la jerarquía japonesa. Sí, a ver, la jerarquía japonesa, bueno, aunque se consolida en el Tokugawa, antes ya está importada de China y o sea, eso sería el culmen, pero ahí ya se ve. Lo esencialmente son cuatro brazos sociales. Y los cuatro brazos sociales era como las castas de la India, que tenemos dicho muchas veces, o sea, que siempre se nos ha dicho muchas veces, estamentos de los que no se podía escapar, ¿de acuerdo? Son los cuatro brazos, son los eruditos, los comerciantes, los artesanos y los campesinos, ¿de acuerdo? Eso según Confucio. Ahora, los japoneses le daban, y las élites japonesas, la lectura que les daba la gana, ¿no? Quiero decir... Como todas las élites del mundo. Exactamente. Pues los eruditos, que eran el culmen, ¿quiénes eran? Pues el shogun, los señores, los daimios, sus sirvientes, que los samuráis. Samurai significa en japonés sirviente. ¿De acuerdo? Eran luego están los ronin, que eran los samuráis sin señor, pero los samuráis en principio. Claro, los samuráis podríamos entenderlos como una especie de caballeros al servicio de unos señores feudales, que serían los daimios. Exactamente. Eso sería exactamente, por eso se habla también del feudalismo en Japón, claro, aunque luego el feudalismo aquí es muy difícil de explicar, en Europa tiene un montón de peculiaridades y en Japón también, ¿no? Pero exacto, por eso se habla del Japón feudal desde el siglo XII y en efecto es cuando la casta samurái, la élite samurái, toma mucha fuerza, que luego al final, claro, cuando el código Bushido, etcétera, ¿no? El camino del guerrero se formalice y se materialice del todo, en realidad ya serán burócratas los samuráis. ¿Por qué? Porque serán el periodo Edo, que es un periodo de paz, y ya serán burócratas, gente, ¿sabes?, distinguida. Estarán esos y luego, o bandidos vagabundos que son samuráis pues caídos en desgracia, o ronin, etcétera. Bueno, pues exactamente, pues los eruditos son los mandamases, se llaman eruditos oficialmente, pues serían los samuráis, el shogun, y alguien dirá, ¿y el emperador en todo esto qué pinta? Bueno, porque le puede llamar la atención que no hablemos del emperador. Los emperadores al principio sí que tenían mucha fuerza, pero conforme van pasando los siglos en Japón, hasta el final del siglo XIX casi, son títeres o son personajes a la sombra del shogun, no tienen poder fáctico real, no tienen fuerza, porque el ejército, bueno, los soldados, el poder militar lo tienen los señores de la guerra. Y el señor de la guerra sería el shogun, una especie de dictador militar que gobierna por encima del resto de daimios. Exactamente, sí, el shogun es como el gran pacificador o algo así, bueno, el gran pacificador, pero lo que dicen los filósofos, ¿no? Que dicen, claro, la paz es el estado que impone el vencedor, no te fastidia, claro, o sea, es decir, aquí hay paz, sí, pero hay paz porque yo he ganado y yo le he cortado el cuello a tu familia. Yo tengo el ejército más grande. Exactamente, claro, y es la paz que yo quiero, o sea, es paz, estamos todos muy bien, sí, pero mando yo. Vale, por tanto, pero eso habrá que esperar. Lo que podríamos extraer de todo esto es que tenemos a un emperador que tiene un puesto hereditario, pero más que un puesto en el que tenga un poder real, tiene un poder meramente representativo. Sí, un poder simbólico. Sí. Eso sí, a ver, antes no, pero, o sea, en los primeros siglos no, pero en el Japón clásico, pues en el que la capital estaba primero en Nara, y luego por unas epidemias de viruela que hubo en el siglo VIII, esto es el siglo VIII, el año 700 y pico, ¿de acuerdo? Luego se trasladó a Kioto, la capital, ahí el emperador tenía mucha más fuerza. Luego los cortesanos y las familias de cortesanos fueron haciéndose con el poder, y el emperador empezó a diluirse. Pero ¿qué pasa? Que los cortesanos, ellos se dedicaban al hedonismo y a la buena vida y fueron descuidando el poder en las provincias. Y entonces los señores de las provincias cada vez tuvieron más y más poder.
más poder. Y al final, pues lo que pasó, pues que el emperador era un títere, y luego los shogunes cogían a los emperadores y ellos nombraban a otro, y hubo algún periodo en que había 2 emperadores, y decía, oye, no, yo soy el emperador auténtico, ¿no? Y decía, sí, bueno, lo dirás tú, adiós, ¿sabes? Quiero decir, exactamente, o sea... Entonces, a nivel, a nivel sencillo, tenemos a un emperador que no tiene poder, el poder real lo ostenta un shogun que gobierna en nombre del emperador, pero haciendo lo que quiere. Y después tenemos a unos daimios que ostentan un poder local. Sí. Y bajo los cuales estarían los samuráis a modo de soldados. Sí, o sea, sí, pero soldados, pero no rasos tampoco, o sea, claro, son gente, los samuráis, muy preparada. Sí, exacto, sí, lo que has dicho antes, de lo que has comentado de los caballeros como fueron medievales. Para soldados rasos ya tenemos a las levas. Sí, a las levas, los desgraciados, exactamente. Sí. Exactamente. Y esto es muy importante, esto de los 4 brazos. Los eruditos serían la élite, vale. Luego vendrían, bueno, vendría el resto de gente, pero serían los comerciantes, bueno, entre muchas comillas, lo que entenderíamos como los burgueses, podríamos entender. Los burgueses, entre comillas, ¿vale? Los comerciantes, la gente más que burguesa que se quede comerciante, pero bueno, pero para entender a lo que me quiero referir, los comerciantes serían el segundo escalón. ¿Por qué? Porque gente con dinero, gente que va de un lado para otro, gente que se lo puede permitir. ¿Me explico? Luego, un escalón por debajo de los comerciantes, los artesanos. Claro, el artesano ya no es un comerciante es un señor que le puede comprar artesano y puede enviarlo de un sitio a otro, a Kioto, a Edo, a Nara, a donde sea, ¿no? A Nagasaki. Pero el artesano, ¿no? El artesano está ahí en su taller. El artesano produce, el comerciante comercia. Exacto. Exactamente, sí, exacto. Eso es como aquí. Claro, no me preguntes ahora. ¿Y había gremios perfectamente? Hombre, a ver, eso artesano, pues si es un orden cerrado, pues si tu padre es artesano, tú eres artesano y tu nieto será, y el nieto de tu padre, o sea, tu hijo será artesano, ¿no? Y toda la familia será artesanos. Entonces, pues yo no sabría decirte exactamente. Pues sí, había unos gremios que se llamaban así y que funcionaban así, pero podemos intuir efectivamente que por ahí sonaría la música, ¿no? O sea, por ahí iría el camino. Y los últimos, claro, hemos dicho los eruditos, la élite. Luego los comerciantes, los burgueses, los artesanos, los trabajadores, pero trabajadores con su taller, o sea, gente no rica, pero gente asalariada, lo que llamamos hoy en día los asalariados, ¿no? ¿Y quién estaría en último lugar? Los campesinos. Pues los campesinos, claro, los campesinos. Los campesinos eran los que pagaban el pato, los grandes perdedores. Y todos, por el confucianismo, estaban obligados a obedecer una filosofía que es el Kido, o sea, es la deidad, la divinidad confuciana, que es el mandato del cielo. ¿De acuerdo? El mandato del cielo, lo que se sintetiza en la siguiente fórmula: hay que obedecer al de arriba. La misión es obedecer al de arriba. Y si te ha tocado ser campesino, te fastidias. Cuando te mueras, igual te reencarnas en algo mejor. ¿Me explico? De acuerdo, o sea, tenemos una sociedad estamental, una sociedad en la que no podemos cambiar de un estamento a otro y en la que exacto, todo atisbo de esperanza depende de la próxima vida. De la próxima, exacto, reencarnar. Bueno, y alguien preguntará, ¿y los campesinos eran lo más bajo? A ver, se podía ser, o sea, en plan ya había calaña en la sociedad japonesa, porque el campesino aún así tiene, aunque esté fastidiado, pero... A ver, había... sí, pero son los trabajos... Esto en Europa también pasaba, los trabajos que no quería hacer nadie. Que eran trabajos impuros. Por ejemplo, los enterradores, los carniceros, porque se manchaban con sangre las manos, etcétera. Vale, y bueno, esto voy a decir una cosa que igual ahora sorprende mucho, pero si buscáis información por ahí y tal, lo veréis. Y esta gente era gente muy marginal porque la sociedad los marginaba. Y entonces estas personas empezaron a... tener solidaridad entre ellos, ¿no? O sea, ya los marginados, ya más bajo que los campesinos, ¿de acuerdo? Estos, los que realizaban estos trabajos impuros, empezaron a ser solidarios entre ellos, y como nadie le quería darles pan, pues ellos se daban entre ellos el pan, ellos se ayudaban entre ellos, y ellos, como estaban rechazados por la sociedad, llegó un momento en que no les importó
Está rechazado por la sociedad y se enorgullecían de que la sociedad lo rechazara. Y entonces empezaron a tatuarse. Y entonces empezaron a formar bandas organizadas. Y entonces empezaron un crimen organizado. Y entonces fundaron lo que se conoce como la Yakuza, ¿no? Pero esto es otra historia, porque la Yakuza... Esto es para otro episodio. Exacto. Para otro episodio, pero hace 400 años los orígenes de la Yakuza, ¿no? Pero porque siempre es como el samurái, pero también otro personaje así como arquetípico, ¿no? El Yakuza, el mafioso, bueno, pues de ahí viene. Pero bueno, pero es otra historia. Pero sí, o sea, directamente son personas que se salían hasta de los brazos de Confucio, como aquel que dice, o sea, ¿de acuerdo? La gente marginal, pero sí. Vale, entonces nos encontramos en el año 1470 y pico con esta sociedad, con un emperador muy debilitado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa sociedad para que de repente empiece el caos? Vamos a ver. Esto es muy, muy significativo. Porque claro, quizá primero deberíamos explicar lo que significa Sengoku Jidai. ¿Qué es el Sengoku Jidai? Vamos a ver. Jidai significa en japonés periodo, etapa. Por eso, en la prehistoria, por ejemplo, Jomon Jidai, la etapa de Jomon, que es una cultura neolítica, ¿de acuerdo? Por la cerámica que hacían. Pues eso es Jidai. Y el Sengoku es estados combatientes, o estados en guerra, o en guerra civil, vale, aparece traducido de muchas formas. Pero eso demuestra que si hay estados, plural, en guerra, ¿qué significa? Que no hay un poder fuerte unificado capaz de poner orden y decir, mira, ni guerra, ni narices, ni estados, mando yo, mando al ejército y os vais al diablo todos. En efecto, ahí se ve el emperador y los señores, tampoco había, o sea, los señores guerreaban entre ellos, pero tampoco había un señor que dijera, coño, qué poder tan fuerte tiene, ¿no? Porque si hubiera un señor así de fuerte como el del shogunato de Edo, en el siglo XVII, pues hombre, pues no habría estados en guerra, diría el shogun, aquí mando yo y se acabó. ¿De acuerdo? Vale, tenemos ahí a 2000 daimios, todos claro. Quieren su parte del poder. Sí, había más de 100 territorios distintos, había un montón de señores, luego además, exacto, luego los Ronin, que eran samuráis, lo que hemos comentado, sin señor, que iban por libre, o sea, sí, un caos. Entonces tenemos, claro, un emperador que es incapaz de ostentar su propio poder. Tenemos también muy débil. Un shogun, pero que tampoco... Sí, exactamente, y eso es lo crucial. El shogun ha conseguido mantener ese poder real, y después tenemos a, pues eso, 200 daimios que quieren su pedacito de riqueza y de poder más allá de lo que te manden desde Kioto. Exactamente. Mira, ahí estamos, el Sengoku Jidai abarca de 1467 a 1500, aproximadamente 68. Las fechas pueden variar, ¿vale? Hay quien lo lleva hasta el final del periodo, hasta el comienzo del periodo Edo, ¿de acuerdo? Eso según el historiador y según las motivaciones que tenga. Pero ahí es muy importante el papel del shogun. Vamos a ver, nos tenemos que remontar un pelín atrás, ¿de acuerdo? Vale. Un pelín, un pelín, pero no 500 años, pero sí que algo más de un siglo, más que nada, porque también es una sociedad, aquí diríamos de terror regimental, bueno, de antiguo régimen, bueno, incluso anterior, claro, medieval, y los tiempos son muy lentos, entonces los procesos son súper lentos, no es como hoy en día que hay acontecimientos que cambian la faz del mundo así enseguida. ¿Me explico? Ahora, también es verdad que una especie de guerra civil que dura más de 100 años, vaya tela. Exactamente, sí. Bueno, aquí, no fue civil, pero aquí tenemos la famosa guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿no? Pero sí, exactamente. Pero el hecho de que dure 100 años hace ver que los procesos son muy lentos. Y si dura 100 años, pues habrá que buscar sus causas, sus antecedentes en los 100 años anteriores, ¿me explico? No podemos, porque es una herida, es un problema estructural, no coyuntural, es un problema de fondo, es una herida profunda. Hablo claro, o sea, no es algo que se pueda buscar las causas, pues no sé quién mata a si se menos y ahí ya estalla y es por eso. Hay que buscar atrás en el tiempo.
Y la fecha clave, o sea, hemos dicho 1467, 1568, pues vayámonos más de 100 años, 1333. Vayámonos al año 1333, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos a empezar ahí. De acuerdo, sí, exactamente. Ahí acaba un periodo en el que la sede del poder está en la ciudad de Kamakura. Vale. Y se traslada en 1333 a Muromachi. Bueno, en fin, ahora veremos la importancia de esto. Vamos a ver. En aquella época estaba mandando los shogunes de la familia Hojo. H-O-J-O, ¿de acuerdo? Estaban mandando estos shogunes. Bueno, pero en 1333 hubo un general que se llamaba Ashikaga Takauji que los derrocó. ¿De acuerdo? Derrocó a esta familia, a la familia del shogun, los derrocó. Dijo, yo voy a asumir el mando. ¿Y por qué tú? Pues porque tengo el poder, ¿de acuerdo? O sea, porque tengo más fuerza. ¿De acuerdo? Vale. Entonces sucedió algo muy importante. Había un emperador en aquella época que se llamaba Go-Daigo. Y este señor, lo que pasó es que le negó, o sea, rechazó taxativamente que el general que había derribado a los shogunes tomara el poder de shogun, o sea, se hiciera el shogun. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué crees que hizo el general Ashikaga Takauji? Bueno, o Takauji Ashikaga. Ashikaga sería el apellido. Es que en Japón la onomástica va primero. Exactamente. Dijo, bueno, tú no quieres que yo sea shogun, no pasa nada. Él, bueno, estuvo aguantando, fue paciente, porque se esperó hasta 1338. Claro, porque la figura del emperador, todo se ha dicho que es muy importante en Japón, aunque tenga únicamente un valor simbólico. Exacto, eso es crucial. Y son dioses, de hecho, hay una entrevista, bueno, voy a hacer pero que le hacen a un director de cine muy bueno japonés, y él dice, cambió todo cuando publicaron en los periódicos de Japón, en 1945, la foto de Hirohito al lado del general MacArthur. Ahí comprendimos que el emperador no era un dios. ¿Por qué? Porque tú veías al Hirohito ahí chaparro y el MacArthur que medía 2 metros el tío, al lado uno el otro, y decía, pero el señor este con bigote, ¿de dónde ha salido? En efecto, el emperador entonces se le llamaba el Mikado, que luego tuvo ese nombre, ¿verdad? Hay una ópera muy famosa inglesa de Gilbert y Sullivan, que es el Mikado, y era una figura, pero exactamente, aunque no tuviera poder real fáctico, poder simbólico era tremendo. Y era casi no, o sea, una divinidad, una figura sagrada que, bueno, de hecho aún se cree la gente, no, o sea, es la tradición que dice que viene de la diosa del sol, el emperador del 660 a.C., que la dinastía Yamato, que la dinastía japonesa es la más antigua del mundo. Bueno, pero los primeros emperadores son seres míticos, ¿verdad? Pero sí, son dioses, en efecto. Y hasta Hirohito, hasta 1945, pensaban, incluso después de la restauración Meiji y la entrada de la edad contemporánea en Japón, se pensaban que eran dioses. Y el momento, o sea, gráfico fue esa foto con el general MacArthur, que lo cambió todo. Pero sí, en efecto. Pues Takauji, ¿vale? Ashikaga, insisto, el apellido sería Ashikaga Takauji, porque ellos ponen el apellido delante y el nombre después. Pues dijo, pues bueno, pues yo nombro un emperador títere. Y cojo y fijo mi capital, bueno, en la ciudad de Muromachi, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa situación se prolongó desde 1338 hasta 1392. O sea, una situación que se prolonga casi 60 años de 2 emperadores. O sea, está Go-Daigo por su lado, ¿no? Y el emperador títere de los Ashikaga. ¿Y cómo se resolvió esto? Pues se resolvió con que el nieto de Takauji, del general que había derrocado a los Hojo, el que se había autoproclamado shogun y había dicho al emperador, mira, pues yo me voy a mi ciudad, a Muromachi, y me monto aquí mi película, tú te quedas ahí en Kioto, en Heian, y yo me voy aquí y nombro a mi emperador. Pues nada, pues lo que pasó es que el nieto de Takauji, que se llamaba Yoshimitsu, traicionó al sucesor que había entonces, 60 años después casi, de Go-Daigo, ¿no? Vale, y eso en 1392. Y esto ya fue generando un malestar muy grande, ¿no? Y aquí esa sería ese principio, o sea, esa herida, ¿no? Esa herida
esa herida sangrante, ¿de acuerdo? Ahí empezaría realmente. Y fijaos que el Sengoku empieza 60 años después, o sea, en 1467, pues desde 1392... Claro, sería una época de desgaste de la imagen del poder. De la imagen del poder, una época en la que exactamente había sido traicionado el emperador legítimo, y habían puesto un títere y uno de los sucesores del emperador legítimo había sido a su vez traicionado por el nieto de quien había traicionado al Godaigo, al emperador Godaigo. Para que después digan que la historia no es interesante. Exactamente. No, exactamente, para que luego digan eso. Así es. Pues, y lo interesante, y el Sengoku empieza en este contexto, ¿no? Ajá. Y cuando en fin, Takauji establece el shogunato en Kioto. Bueno, o sea, en Kioto, en Muromachi, pero ¿por qué? Porque esto también tiene guasa, o sea, el emperador está en Kioto, ¿no? Pero es que Muromachi también está en el área de Kioto. O sea, es como, tú tienes tu capital, pues yo me monto... como hacer un derby de capitales. Exactamente, son como Homer Simpson es el... la provincia, pero yo soy capital, no, yo soy capital. Exactamente, o sea, está el Homer Simpson en Flanders, los vecinos, pues sí, lo mismo. Exactamente. Iba a decir que Homer Simpson era el emperador porque estaba un poco así como... No, pero no, el toca pelotas es el Shogun, pues eso. Homer Simpson se monta en la casa. Bueno, pues eso. Entonces... monta allí la capital y ahí se establecen, ¿no? Y destacan en su dinastía los Ashikaga, destacan el Takauji, el general, y el nieto, que es el que traiciona ya al descendiente del emperador, ¿de acuerdo? Pero esto es importante, destacan ellos dos. El clan Ashikaga, de los shogunes Ashikaga, autoproclamados shogunes, como el autoproclamado estado, ¿verdad? No sigo más, de últimamente, pues bueno, pues sí, ya se hacía evidentemente entonces, pues estos shogunes van a ser poderosos, el padre y el nieto. Pero ¿qué pasa? Que los demás no. O sea, los demás no, los demás shogunes no van a saber imponer su autoridad. No van a saber imponer su autoridad. Pues por cierto, el nieto, el Yoshimitsu, esto en arquitectura, construyó el pabellón dorado de Kioto, que es muy famoso, que Mishima tiene una obra que se llama así, Los sueños del pabellón de oro, del pabellón dorado, pero en fin, bueno, los shogunes fueron muy débiles. Ten en cuenta que el nieto de la Ashikaga, el general de Takauji, se llega a declarar rey de Japón, Casi nada. O sea, él mismo ya directamente... Sí, o sea, fíjate, o sea, él sí que se decía, hostia, yo soy muy fuerte, ¿no? Sí. Pero eso no va a durar. No va a durar. Y fueron todos sus descendientes muy débiles. Entonces, ¿qué pasó? Que no había, lo que hemos comentado hace un rato ya, un poder fuerte y centralizado, ¿no? O sea, no existía. El emperador ni estaba ni se le esperaba. Bueno, estaba, pero no estuviera. Los descendientes de este señor que se decía el rey del Japón, ¿no? No tenían ni media bofetada. Y entonces estalló, pues bueno, empezó a desgranarse pues una guerra civil. Una guerra civil que fue a más. ¿Por qué? Pues porque ataco, no hay nadie aquí que me pare los pies. Esto es como un chiquillo que quiere algo y no hay un adulto, o no hay un tutor, no hay un responsable. Exactamente. O va y le hace bullying o la puñeta a un compañero de clase. Sí. No quiero frivolizar, ¿no? El problema, pero es así. O sea, claro, no hay nadie. La comparación pues perfecta. Tenemos a un montón de chavales en clase dándose de hostias, vaya, que serían los daimios entre sí, en plan de yo quiero tus tierras. Y después tenemos al shogun, que sería el profesor, que está en la sala de profesores haciéndose un café. Sí. Exactamente, así es, o sea, está exactamente. Bueno, y el emperador, pues el emperador sería, ya, yo qué sé. El director del colegio, que ese ya está de baja en su casa. Está de baja en su casa o lo han metido en el cuarto del bebé y le han cerrado con llave, ¿sabes? De mantenimiento de las escobas. Pues eso. Vale, entonces en esta situación, pues tenemos un proceso de desgranamiento, de peleas internas entre los señores feudales o daimios ¿Y qué pasa con este shogun, que es incapaz de asegurar su poder y de imponerse?
el shogun, la familia Ashikaga, la desbancará, la echará del poder uno de los señores de la guerra más importantes, que será, fue Oda Nobunaga. Pero eso será al final del periodo Sengoku, que aprovechará las armas occidentales de cuando lleguen allí los portugueses y los españoles, las armas de fuego, para consolidar su poder. Pero antes de eso será en el año 1573, que lo que cogió Nobunaga y expulsó a Yoshiaki Ashikaga, que es descendiente de los Ashikaga, que era un Mindundi en comparación con el Nobunaga. Pero o sea, eso es muy, muy al final. Antes del periodo Sengoku hay un par de detalles que sí que es importante nombrar, ¿de acuerdo? Uno de ellos es... Claro, alguien puede preguntar, pero hay un punto, aunque hemos visto que la herida, el problema bélico, o sea, es estructural, las causas ahondan un siglo antes, ¿no? Vale, pero hay un momento en el que afloren de forma precisa, porque si no, ¿por qué decimos que el periodo Sengoku empieza en 1467 y no Claro, algo tendrá que pasar ahí. 1333? Claro, exactamente, claro, porque si no empezaríamos en 1333, cuando Ashikaga tira a los anteriores shogunes, a los Hoyo. Pero ¿por qué en 1467? Porque ahí da comienzo un conflicto que se conoce como la Guerra de Onin. La Guerra de Onin, que dura 10 años, del 67 al 77, y que tiene como, iniciadores o incendiarios, ¿de acuerdo? Muy significativos a un grupo social crucial del que no hemos hablado, pero que todo el mundo, claro, como todo el mundo puede suponer, es realmente muy importante, y más en una sociedad tradicional, que son los bonzos, los sacerdotes budistas. Estos señores, los sacerdotes budistas, de las distintas sectas no se podían ver, tampoco. Como en las sectas también cristianas, en las guerras de religión en Francia, por ejemplo, ¿no? Y estos señores generaban continuos conflictos en las distintas ciudades japonesas. Y en 1467 estallaron unos tumultos muy fuertes de unos grupos de sacerdotes contra otros, hubo incendios de templos, etc. Y esto pues fue un factor más, parece ser que decisivo, uno de los factores decisivos a la hora del estallido de Sengoku Jidai. Una breve pregunta acerca de estos sacerdotes. ¿Los sacerdotes también eran copartícipes del poder? Exacto, sí, era lo que iba a decir, exactamente. Los sacerdotes eran de la corte del shogun y de la corte de los daimyos, y eran eruditos, o sea, eran del brazo fuerte de arriba del todo. Y con ello, y eran confidentes de ellos, eran, podemos decir, eminencias grises de ellos, o sea, manejaban el poder en la sombra, había sacerdotes muy poderosos. Después, con la llegada de los españoles, hubo encontronazos muy graves entre los misioneros y los jefes de los misioneros, los jesuitas y los franciscanos, con estos sacerdotes. Y en charlas, en disertaciones con los señores de la guerra, o sea, sí, eran personajes realmente poderosos. Tenían dinero y tenían, naturalmente, claro, con el dinero tenían poder y tenían mucha influencia social. La religión, evidentemente, desempeñaba un papel crucial. En Japón, en este momento en Japón la religión predominante sería la budista. Ese es el tema. En la religión tradicional de Japón es el Shinto, el sintoísmo, y luego muchos movimientos budistas, destaca el budismo Zen. Pero el Japón, la religión que se practicaba mayoritariamente entonces y que se practica mayoritariamente ahora, conocemos aquí con el nombre de sintoísmo dual. Dual, ¿por qué? Porque es una combinación entre sintoísmo y budismo. ¿De acuerdo? Vale. El budismo allí tiene un peso grande. El templo budista de Nara, uno de los templos budistas de Nara, que tiene un gran Buda de Nara, etcétera, por ejemplo, es el edificio de madera más grande del mundo. Edificio de madera más grande del mundo. Y tiene sus orígenes hace siglos, en el siglo VIII. O sea, la importancia es muy grande del budismo, pero el emperador es la gran divinidad porque como descendiente de la diosa del sol, etcétera, del Shinto, del sintoísmo, que dicen que tiene más de 8 millones de dioses, que es una forma de decir que son infinitos, ¿no?
pues sintoísmo dual. Y bueno, y luego incluso se verá ya, pero esto a lo largo del tiempo y sobre todo con pues cuando el totalitarismo igual bueno, se podría intuir, se podría hablar de cierta manera en el siglo XX con la guerra mundial, el sintoísmo de Estado también, que es una religión del Estado, una religión muy férrea, muy militarizada, etcétera. Pero sí. Entonces, Dime. los monjes que comienzan esta guerra Onin, que sería la que daría comienzo Sí. al Sengoku Jidai, ¿por qué se están peleando? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que pasa es, como he comentado, que hay un conflicto entre diversos grupos religiosos. Bueno, siempre es una cuestión de poder. O sea, una cuestión de influencia. Si hay distintas sectas, lo normal es que lo normal es que pues mi secta tiene que prevalecer sobre la tuya, o mi secta tiene que influenciar más a los daimios o al shogun que la tuya. Entonces, todo eso, las creencias religiosas, bueno, también cuando entre el cristianismo veremos a daimios muy importantes de Kyushu, de la zona de Nagasaki del sur, que se harán católicos fervorosos a muerte, o sea, y llevarán en sus estandartes en la guerra cruces, etcétera, y prácticamente harán como cruzadas, o sea, matarán en nombre de Dios prácticamente, o sea, de Cristo. O sea, es un factor o sea, que enfervorece, de fanatismo muy grande también. Eso, mira, eso es muy importante, y además hay que tener una cosa muy, muy en cuenta. Y respecto a los monjes, y esto es un detalle que merece la pena subrayar. Hemos hablado de Ashikaga, bueno, hemos hablado del primero, del último y del nieto del primero, ¿no? Hemos hablado del nieto del primero. Pero claro, ahí nos ha faltado hablar de otro Ashikaga, que es Ashikaga Yoshimasa. Este fue otro del clan. Bueno, cualquiera que busque, o sea, que en internet pues, nos dice pues el octavo shogun y tal, ¿no? De los Ashikaga y tal. Pero fue hijo de otro Ashikaga, de Yoshinori y tal, pero bueno, es que al final, claro, si no, pero la clave de este señor es que este señor abdica. ¿De acuerdo? Es que, o sea, es que Ashikaga hay muchos, como hablar de los Borbones, hay un montonazo de personajes. La clave es que este señor abdica, ¿vale? O sea, era el shogun, tenía el control. Bueno, el control dice, era un mira, shogun aquí débil. a tomar por culo todo. Exactamente. Esto es un caos, yo no quiero saber nada. Exactamente, era un shogun débil y el hombre dice, pues yo me voy. O sea, y me voy. Pero el tío, ¿qué hace? Se va y no tiene herederos. O sea, no tiene ni un puñet. La de Dios es Cristo. El tío débil, o sea, no cumple con su deber de shogun, se la pira. Pero antes de ir se coge y dice, bueno, pues para arreglar el desaguisado a mi hermano pequeño, que se llamaba Yoshimi Ashikaga o Ashikaga Yoshimi. Mira, toma el problema para ti. Tú. Exactamente, yo me voy. ¿Y qué pasa? Y le hace abandonar su vida de monje. Él era un monje. Que este señor era un monje. O sea, aquí pasó igual cuando creo que fue Celestino V. ¿Celestino V o Celestino IV? No me acuerdo ahora. Es que me acuerdo que hay un libro que se llama, creo que Celestino. Bueno, un Celestino que fue el que abdicó y nombraron a un tío que era un ermitaño, lo pusieron de papa y fue un desastre descomunal porque se aprovechaban de él como les daba la gana. Y ahora viene la hecatombe. Sí. Exactamente. Entonces le dicen, ponen al monje. Claro, si el hermano que conocía el mundo, porque los monjes de allí también, claro, bueno, son como los monjes, son monjes, o sea, no son del mundo propiamente, el mundo mundano, ¿no? Nunca mejor dicho. Por muy redundante que suene. Pues entonces a este señor lo hacen el jefe. ¿Pero qué pasó? Que justamente nombra al hermano de jefe, ¿no? Sí. En el 1464. Fijaos que estamos casi en el 1467, que es cuando estalla todo. Sí. Toda la bomba. Pues en 1465, cuando ya está todo apañado, pues va y el hermano tiene un hijo. O sea, el que había abdicado tiene un hijo. Hostia, y aquí ahora la sucesión, ¿qué?
Exactamente, y entonces dice, le dice el shogun que había abdicado, bueno, Ale, ya tengo descendiente, ahora te puedes volver al monasterio. ¿Y el hermano qué dijo? Y el monje le dice, exactamente, el hermano le dice, ¿qué? O sea, me he comido yo el marroncito y ahora ¿quieres echarme? Exactamente, exactamente. Y entonces, pues hubo problemas, como aquí la guerra carlista. Hombre, ya, claro, es que claro. Que era era o el hermano o la hija, sí. ¿no? Claro, la hija, sí, exactamente, exactamente. Era el problema, Carlos María Isidro y Isabel II, pues aquí lo mismo. Y entonces partidarios de uno contra partidarios de otro. Vale, entonces para hacer la visión global, o sea, tenemos ahora a un monje que él dice que es el shogun, tenemos al hijo del otro, que también exactamente, dice ser el shogun, pero porque lo ha nombrado, o sea, lo han nombrado con todas las de la ley. El que estaba dice, yo me las piro, cómete tú el marrón, pero claro, él no contaba con que luego iba a tener un hijo, dice, no he tenido un hijo en mi vida, y joder, y me voy. y aparte de este marrón, que ya es grande, tenemos aparte a un montón de monjes con 1000 sectas matándose entre ellos. Locos, exacto. A un montón de señores feudales también matándose entre ellos para conseguir unos territorios. Está Japón en llamas. Exactamente, y también persuadidos por los monjes, por los monjes, los señores, que les comían el coco también. Exactamente. Y ahí se armó. Buen panorama. Buen panorama. ¿Y dónde reventó todo? Pues en Heiankyo, o sea, en Kioto, en la capital. Ahí reventó todo. Ahí ya, porque hemos dicho que el shogun vivía al lado de donde el emperador. Entonces reventó ya todo ahí. O sea, todo reventó. Y fijaos, o sea, cómo tuvo que ser la reventada que el Mikado, el emperador, no volvió a aparecer en público los siguientes 60 años. O sea, de cómo explotó. O sea, se desmadró la situación. Se desmadró y al final dio hasta igual de quién tenía que ser el shogun. O sea, bueno, igual, o sea, no es que diera igual, pero que pasó como un segundo plano. Sí. O sea, fue una excusa y al final que los distintos daimios aprovecharon y dicen, mira, al diablo, o sea, había tal división, tal caos, que lo usaron como excusa. O sea, yo voy con el monje, yo voy con el bebé, con el hijo pequeñito como que acaba de nacer, para ¿no? comerle terreno al daimio de al lado. Exactamente. Y ya exactamente. No, es que yo estoy legitimado para atacar este castillo porque este apoya al otro shogun que es el que no le exactamente, corresponde la corona. al diablo. Y luego al tío ese le daba igual porque el tío se vivía en Hokkaido, yo que sé, por ejemplo, la isla del norte del todo, o sea, vivía a tomar por saco de la capital, que está en Honshu, en la isla central donde está Tokio. Como las tierras del otro, pues me la pela. Exactamente. Y aparte, yo tengo ya muchos problemas ya, estando metido en una guerra con todo Dios, como para preocuparme de que este ha hecho tal. Exacto, y el panorama ahora sí que es la repanocha esto ya. O sea, tenemos al emperador acojonado. Y que no entiende nada. O sea, escondido él y sus 60 años, o sea, escondidos. Desaparece el emperador, ya no es que, o sea, desaparece, o sea, existe, pero está escondido, ¿vale? Hace la del avestruz. Tenemos la del avestruz, exactamente, a ver si pasa el problema. En mi caso, se lo han comido. Bueno, pues tenemos al padre loco, el tío que abdicó, que decía, no, yo me voy del poder, con el bebé en brazos, diciéndole al hermano que era un monje que en la vida se habría planteado ser shogun. Exactamente, le dice, Ale, vuélvete a rezar, que esto lo hacemos aquí los mayores. Y le dice el hermano, sí, pues espera. Y tenemos a un montón de señores de la guerra, decenas y decenas de señores, sí, de señores de la guerra provinciales, matándose entre ellos con una excusa de que unos apoyan al bebé y otros apoyan al monje, cuando ni siquiera conocían al bebé ni al monje, porque acababa de nacer uno y el otro acababa de salir del monasterio, o sea que no lo conocían de nada, pero exactamente, dándose de mamporrazos, pero ellos para tener la supremacía militar en sus diversas regiones. Pues esa es la situación de la guerra Onin. Y esto se dura desde el 1467, que es cuando acaba de estallar esto definitivamente, hasta 10 años después. Pero ¿y sabes qué? Que al final, ¿quién ganó? Pues nadie. ¿Cómo que nadie? O sea, no, al final de todo, ¿quién ganó? O sea, de esta guerra de 10 años no ganó nadie. Por eso, o sea, porque
como había tantos señores, había tanta inestabilidad, y no había un poder, insisto, o sea, centralizado, nadie fue el claro vencedor en el territorio en general en Japón, o sea, podía haber ganado tal daimyo a tal otro, vale, muy bien, sí, pero claro, si tú ganas del castillo de al lado, quieres el castillo de más allá, claro, no te vas a contentar. Entonces, nada, pues el país fue desangrándose, y así el siglo siguiente, o sea, 100 años, y ahí esa es la esencia del Sengoku Jidai, los estados, o sea, periodo de estados en guerra, perpetuos, o sea, estados combatientes, que no paró la situación hasta cuando, pues hasta que la situación empezó a decrecer la violencia, conforme los europeos fueron llegando a partir de 1542-1543. Primero llegaron unos pescadores portugueses que naufragaron y de casualidad, luego ya en 1543 unos misioneros, en fin, bueno, 1543 en los años sucesivos, franciscanos, jesuitas, llegaban, con ellos fueron llegando que comerciantes, y ¿qué traían ellos? Llevaban la fe, y los comerciantes que llevaban las armas ¿de qué? De fuego. Entonces, ¿quiénes se iban imponiendo? Los que podían comprar más armas de fuego. Y claro, ¿y qué pasaba en el orden social? ¿Qué hemos comentado? ¿Quiénes estaban fastidiados de verdad en el orden social? Bueno, pues aparte de los campesinos, pues tenemos a las profesiones que nadie quería hacer. Exactamente. Pues todos los marginados y los campesinos y todo, que cuando llegaron los misioneros cristianos, trayendo una religión totalmente distinta, que predicaban el evangelio, ¿qué crees? O sea, ¿que iban a seguir apoyando el confucianismo, el mandato del cielo, el obediencia al de arriba? ¿O qué iban a decir? Exactamente. Claro. ¿O qué iban a decir? Mira, a tomar por saco. Me hago cristiano. Pues en efecto. O sea, entonces el cristianismo fue teniendo poder entre las clases populares. También hubo algunos señores, lo que hemos comentado, que se hicieron ultracatólicos a muerte, pero ¿por qué? Porque eran señores de áreas periféricas de Japón que comerciaban mucho. Querían... bueno, exactamente, comerciaban mucho. Exactamente. Y querían desbancar al creciente poder central que quería conseguir Oda Nobunaga, que era el señor que con las armas occidentales, con su dinero, fue unificando el territorio y fue estabilizando el país hasta que en 1573 expulsó de Kioto al último Ashikaga y le dijo: mira, tú y tu familia ya os vais al diablo. Y lo mismo que hizo su antepasado con los Hoyo, pues lo hizo él con estos. Pero lo curioso de Nobunaga es que nunca se declaró Shogun, pero no se declaró Shogun porque no le hacía falta declararse Shogun, quiero decir, era un tío que ya tenía todo el poder. Pero hemos de recordar que Oda no era más que un daimyo con mucho poder, que a lo largo de todo este periodo pues había ido adquiriendo poco a poco más y más y más poder, más y más y más tropas que la apoyasen, y que finalmente pues fue capaz de rivalizar contra el propio Shogun. Exactamente, sí, porque el Shogun ya era tan débil el poder que tenía que dijo, pues, o sea, que se hizo él con el control. Con las armas que le había comprado los occidentales, porque él tuvo muy buena relación, sobre todo con un padre portugués que era el padre Luis Frois, que era un jesuita, y que lo acogió, o sea, estuvo con su casa y tal, y él estaba muy interesado en la fe católica y todo, y ahí hubo muchos enfrentamientos con los bonzos y tal, que a los cristianos no los podían ni ver. Pero él lo hacía porque él tenía un interés en ese acercamiento con las potencias occidentales, para tener mayor armamento, mayor comercio, etcétera. Además, porque estaban fascinados con los occidentales, porque los japoneses de la época solamente creían que había 3 países en el mundo: la China, la India y el Japón. Entonces, cuando llegaron los barcos extranjeros... Exacto, pero ¿por qué? Pues exactamente, pero porque estaban ahí en el extremo oriente, exactamente. Y realmente no conocían, ¿no? Gran parte del mundo. Al Japón lo llamaban entonces, pues, Zipango, pero lo llamaban Zipango, que, bueno, la isla de oro y tal, por Marco Polo, por las crónicas de Marco Polo. Pero bueno, pero eso es otra historia. Pero entonces, o sea, ya para ir acercándonos al final, el periodo acaba en 1573, acaba definitivamente porque directamente a la Ashikaga le dice que se vaya, ¿no? Pero en 1568 es el final oficial del periodo Sengoku, porque Nobunaga, con las armas que compra los europeos, coge y convierte al shogun. Es que esto es muy fuerte, o sea,
antes de expulsarlo en el 73, ¿vale? Lo convierte en un lacayo suyo al Shogun. O sea, lo humilla, o sea, lo convierte en un... Sí, o sea, sí, lo convierte en un títere. O sea, sigue siendo el Shogun, sí. Técnicamente manda, pero no manda de nada. Que es el Yoshiaki Ashikaga, se llamaba, que era el último Ashikaga ya. Ajá. Nada, lo convierte en un títere. Y nada, y fíjate, luego ya, si le da igual todo, que lo tira y él se va a otra ciudad, se va a Azuchi. Bueno, a otra ciudad no, o sea, es a su castillo. Azuchi es el castillo de... donde está el castillo de Nobunaga, ¿de acuerdo? Pues y ahí está allí, no ambiciona ser Shogun, pero porque él no quería ser Shogun, pero porque él quería algo más. Él quería unificar todo el país de verdad. Y no le bastaba solo porque la fama de los shogunes que se habían ido forjando de debiluchos, no le bastaba. Entonces él idea, que este es el concepto clave de Nobunaga, el Tenka Fubu. Tenka Fubu significa un reino unificado bajo un gobierno, una dictadura militar. ¿De acuerdo? Él quiere unificar todo el país con un caudillaje férreo y el emperador ya vuelve a salir. Bueno, sale, está muy bien, pero pero claro, un señor que ha estado escondido, bueno, una familia, los Yamato, que han estado escondidos durante la guerra. Bueno, Yamato, y que ya hemos visto los cambios también y usurpaciones, etcétera, con lo de los emperadores títeres y todo, que en fin, pero en fin. Claro, entiendo que no serían muy populares. Exactamente, escondidos, el Shogun humillado, sirviendo a un señor de la guerra más poderoso. Y luego expulsado y todo, pues quería ser otra cosa. Por eso no se declara Shogun. Él es un señor en sí, lo que has comentado, muy poderoso, que ya quiere su propia filosofía, su propia concepción del mundo. Tenka Fubu. Insisto, el reino unificado bajo un gobierno militar. En 1582, sin embargo, la fortuna de Nobunaga cambia. Y un general, fíjate, la inestabilidad tan grande que había, que se llamaba Akechi Mitsuhide, lo traiciona. ¿De acuerdo? Traiciona a Nobunaga. Un general hace un golpe de estado. Hace un golpe de estado y lo traiciona. En un incidente muy famoso que se llama un episodio muy famoso que se conoce como el incidente Honoji, que consiste en que es el golpe de estado que le hacen a Nobunaga, y Nobunaga se ve obligado, como ha caído en desgracia, a hacerse el seppuku, el harakiri. Sin embargo, habrá dos personajes, que uno será Hideyoshi Toyotomi, que acabará la unificación ideada por Nobunaga, será el gran unificador de Japón y ha pasado así a la historia, y el otro será un jovencísimo Ieyasu Tokugawa, que eran gente del círculo de confianza de Nobunaga, y acabarán haciéndose con el poder. Vengarán la muerte de Nobunaga, ¿no? Y tomarán ellos el control. Claro, sin embargo, esto también es llamativo. Claro, porque Hideyoshi Toyotomi, este señor que acabó la unificación, era un hombre al que Nobunaga, o sea, que estaba al servicio de Nobunaga, un hombre poderoso, un señor muy importante, que estaba al servicio de Nobunaga, pero sin embargo Nobunaga lo maltrataba, se reía de él en su cara. Quiero decir, ¿sabes cómo lo llamaba? A ver. Nobunaga a Toyotomi lo llamaba monito. Monito. Saru-chan, monito en japonés. ¿Por qué? Porque le decía que tenía cara de mono, porque era un hombre así, sí, exactamente, estaba contrahecho el hombre y se reía en su cara. Sí, exactamente, o sea, se reía en su... claro, entonces, a veces uno puede pensar, coño, y Toyotomi, Hideyoshi Toyotomi o Toyotomi Hideyoshi, claro, vengó luego a Nobunaga por el incidente Honoji, o él pudo estar involucrado también y luego se lavó las manos y digo, claro. He vengado a... Es que a mí un tío que no para de reírse en mi cara y llamarme monito y llamarme, ¿verdad? Bueno, pues el Hideyoshi se hizo con el poder total. Tampoco él... Bueno, igual estoy equivocado, pero yo creo que no. Él tampoco se autoproclamó Shogun, porque siguió por la vía, no estoy equivocado, no. Él no se autoproclamó Shogun, siguió por la vía, de Nobunaga. Y fue acumulando y acabó esa unificación. Y el tío se hizo no voy a decir el dios de Japón porque estaba el emperador, pero el tío se hizo el hombre más poderoso de Japón, ¿de acuerdo? Y el hombre quizá clave en la historia japonesa porque hizo la unificación, consolidación definitiva, podríamos decir, del archipiélago japonés, ¿vale?
Y él empezó a desconfiar de los cristianos, mucho. Claro, o sea, en Muchísimo, este momento, porque... que ya ha pasado un montón de tiempo que están comerciando los cristianos con los señores de la guerra japonesa, Sí. han Montón, conseguido sí. convertir a gran parte de la periferia, especialmente en la isla del sur, no recuerdo el nombre, pero es el clan... en Kyushu. En Kyushu, exactamente. Es la isla es donde Kyushu. está Nagasaki. Exacto. Nagasaki es el corazón católico de Japón. Exacto. Aún hoy, es el corazón católico de Japón. ¿Y qué pasa? Es como Birmingham en Inglaterra. ¿Qué pasa con estos católicos? Porque entiendo que ahora que se ha reunificado Japón, pues habrá que darle una identidad nacional. Y el cristianismo no cabe dentro de esa identidad nacional. No cabe, porque el cristianismo solo hace dos cosas que molesta, que vamos, o sea, van en contra de Toyotomi. Claro, están destruyendo la estructura social. Exactamente. Porque repudian la idea confucianista de los estamentos y aparte tenemos unos estados del sur bastante ricos por el comercio con los portugueses, con los holandeses y con los españoles. Que se envalentonan con el cristianismo. O sea, como un tal Don Bartolomé, que era el que iba a la guerra con las cruces y con todo, y estaba como una cabra ya. O sea, que lo vivía el hombre, digo, estaba como un fanático y era ultra cristiano, pero a muerte, vamos, a muerte, exactamente. Y lo que pasaba es que cuando un señor se convertía, un señor de la élite de los eruditos, ¿qué pasaba? Pues que todos sus vasallos se convertían también. Claro. Un daimyo se convertían sus samuráis, se convertían, bueno, sus bonzos no, los budistas les daba un parraque, ¿no? Pero se tenían que convertir todos los demás, los campesinos de sus tierras, todo Dios se convertía, claro, y era un gravísimo problema. Entonces Toyotomi muy paranoico, un personaje se volvió muy paranoico. Yo no sé si es porque le insultaban de pequeño el Nobunaga, pero muy paranoico, y se hizo anticristiano, pero anticristiano a muerte. Le llamaban por el poder que tenía, haciendo el poder, llamaban el César japonés, pero lo podrían haber llamado el Nerón por la persecución a los cristianos. Aquí sucedió un hecho muy importante en 1596-97, que es el incidente del galeón San Felipe, que era uno de los galeones que iba de Manila a Acapulco, que naufragó en las costas japonesas. Y entonces ese galeón iba cargado había riquezas, pero sobre todo había armas, y había 26 cristianos a bordo. Algún par de... había 26 cristianos a bordo. Había una tripulación, sí, cristianos, porque había japoneses, pero creo que los japoneses iban a bordo también, no era... algunos eran japoneses, porque ya habían... O sea, se utilizaba en Japón para a veces se utilizaba para cambiar mercancías, para descansar mercancías, etcétera, según unos tratados que se hicieron, que se intentaron materializar con el gobierno de Filipinas, etcétera, al servicio de la monarquía hispánica. Bueno, pues naufragó este galeón, pero ¿qué pasó? Que estaba tan paranoico el Toyotomi que dijo, esto es que los españoles, los españoles o portugueses, que entonces estaban unidos todos bajo la Casa de Austria, esto es que me la quieren liar, es una conspiración. Esto es que han hecho el naufragio, lo han hecho adrede para quedarse aquí e ir preparando una conspiración contra mi persona, y que luego desembarquen un montón de barcos españoles y nos asesinen aquí a todos. Claro, y en realidad eran 4 mataos que se habían quedado ahí encallados. Que se habían quedado encallados. ¿Y qué hizo Toyotomi? Pues Toyotomi cogió, se quedó toda la munición, la plata, iban para la plata, pero los japoneses lo que querían era, sobre todo, saber dos cosas de los barcos españoles. Querían saber cómo funcionaban, o sea, cómo estaban construidos para tener unos barcos más poderosos, y el azogue, que era el mercurio con el que hacían la plata para sacar pasta. Sin embargo, los españoles les daban baratijas, ¿sabes? O cosas de 3 a 4, sí. Ya, que la situación era... Por eso la relación con España también se acabó rompiendo, y también es uno de los factores por el que se acabaron aislando, etcétera. Pero, pues se quedó con todo el cargamento y mandó crucificar a los 26. Que son los conocidísimos 26 mártires de Japón, en Nagasaki, en una colina que hay un monumento hoy en día. Uno de los más famosos, Pablo Miki, San Pablo Miki, que es un personaje muy famoso, muy famoso.
en el Sanpyo V hay un cuadro que rememora la escena, pero lo curioso es, como es un cuadro ya hecho durante la época de aislacionismo japonés, claro, el pintor no sabía cómo eran los japoneses. Entonces, ¿cómo los pinta? Pinta a los santos como blancos, a los crucificados, y a los ejecutores, a los verdugos, como moriscos. Claro, es lo ¿sabes? que tenía más cerca. Los que tenían, dice, voy a imaginarme el mal. Dice, a ver, el siglo XVII, ¿eh? Los moriscos. Sí. Pues eso, así y es muy curioso de ver. Bueno, y hay oraciones y todos estos santos, incluso oraciones en español, porque se hizo muy, muy popular. Claro, levantó una gran indignación, pero al final se impuso el interés de los señores ricos de Manila y de Filipinas, que eran los que les interesaba que siguiera el galeón de Manila a Acapulco, y nada, y lo que hicieron fue un embajador muy, muy avispado, se fue allí a Japón, recuperó los cadáveres y dijo, bueno, el comercio que siga, ¿de acuerdo? Pero eso fue lo que pasó. Claro, mataron a los 26, pero luego mataron a bastantes japoneses, a un número importante de japoneses de Nagasaki que se habían convertido al cristianismo, porque los sacerdotes que iban ya habían estado una vez en Japón, y claro, y los japoneses pensaban que si mataban al señor que los había convertido, ellos por fidelidad al señor que los había convertido y a la fe a la que se habían convertido, tenían que matarse también. O sea, no tenían que huir de la muerte, y se iban y los ejecutaban de todas formas habidas y por haber. Esto los crucificaron, pero más tarde también, cuando la persecución se acentuó, los tiraban a volcanes, o sea, hacían unas barbaridades muy grandes. Sí, pues, bueno, y todo esto desemboca en la rebelión Shimabara. Sí, exacto, eso será 30 años después, eso sí, 30 años después, pero será el culmen. La rebelión Shimabara es un chaval de 17 años, que es un samurái cristiano convencido, porque hubo muchos samuráis, por ejemplo, Don Justo Takayama, que tiene una estatua en Filipinas, que es un samurái muy conocido, se convirtió también en el cristianismo. Bueno, pero sí, exactamente, la rebelión Shimabara, pero eso ya será en 1637-38, el final cuando... Exactamente, que ahí masacrarán ya a los cristianos y prohibirán definitivamente el cristianismo hasta la restauración Meiji en el siglo XIX. Vale, pues pero entonces para darle unos últimos toques a la era del Sengoku Jidai. Sí, nada, dos pinceladas. Decir que Toyotomi acabó sus días creo que fue en el segundo intento, que fracasó por conquistar Corea. Él fracasó en su política exterior. Vale. Y murió, y en 1600, y este es el año clave porque ya da comienzo al periodo Edo, el señor de la guerra Tokugawa Ieyasu, que es el que de jovencito estaba con Nobunaga, era uno de los que vengó a Nobunaga junto a Toyotomi, rompió la promesa que le hizo a Hideyoshi en su lecho de muerte, bueno, en sus últimos momentos, las promesas finales, de que protegería a su hijo y heredero Hideyori. O sea, él le dijo a Toyotomi, bueno, tu hijo gobernará en Japón. Pero mintió. Rompió la promesa y tuvo lugar una de las batallas cruciales de la historia de Japón, que es la batalla de Sekigahara, en 1600. En 1600. ¿Qué ganó? Y esa batalla, Ieyasu Tokugawa. Y desde entonces hasta la restauración Meiji en 1868, la familia de los shogunes Tokugawa, Ieyasu gana en 1600 y en 1603 será cuando se hará shogun, cosa que no habían hecho ni Nobunaga ni Toyotomi, porque no les había interesado, pero él lo va a hacer, él se va a declarar shogun, yo voy a decir, soy el amo, y va a trasladar la sede del poder a Edo, a Tokio, al actual Tokio, o Yedo, también se puede ver escrito. Entonces, allí se va a trasladar el poder, la capital seguirá siendo Kioto, técnicamente hoy sigue siendo capital de Japón, Kioto, porque no hubo nunca ningún documento que le quitara el rango de capital. Técnicamente Japón tiene hoy dos capitales, Tokio y Kioto. Ya por el propio nombre en japonés se intuye esa dualidad de capitales, ¿no? Porque Tokio significa capital del este, si no me equivoco, y Kioto del oeste. Sí, o sea, sí, son del este y del oeste, exacto. Que la rebautizaron así, ¿por qué? Porque el emperador Meiji dice, no la voy a llamar como la llamaban los shogunes, a Tokio, Edo. Y luego, bueno, pues se rebautizó también el Kioto, que era Eiankyo. Pues sí, le cambiaron el nombre. Pues bueno, pues se va a hacer con el poder.
Y ahí sí que tendrá lugar después ya con los Tokugawa mandando en 1638 la rebelión Shimabara que has comentado, que nada, conllevará un levantamiento masivo campesino, pues, ¿de acuerdo? Un levantamiento masivo de campesinos cristianos que será aplastado. Y nada, y ahí ya será la expulsión sine die de todos los cristianos del archipiélago japonés, de todos, y solamente quedarán los comerciantes holandeses que eran protestantes y querían comerciar, no querían evangelizar, pero eso sí, segregados en un islote artificial, lo hemos comentado también al principio, de Jima, en Nagasaki, que aún está, se puede visitar. Pues bueno, todos estos temas los seguiremos viendo en el próximo episodio, que precisamente tratará sobre el periodo Edo Tokugawa, que como ha dicho mi compañero, va del año 1600 al 1668 con la restauración Meiji. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy y esperamos veros en el próximo. Muchas gracias por escucharnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima.